Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y ya en esta parte 4 vamos a hablar de lo que realmente el círculo más íntimo de Jesús, que podríamos decir que fueron los mejores amigos de Jesús. Pero antes de eso, quiero hacer un poquito de un background histórico para que analicemos, porque todo esto es para poder entender a las personas que pueden ser tóxicas y que se infiltran en los grupos y hacen daño y hablan mentiras y son hipócritas y hacen todo este tipo de cosas y de males. Y cuando uno analiza, cuando uno se da cuenta que Judas se sentaba al lado de la mesa de Jesús y que comía del mismo plato de Jesús, uno creería que en esos tiempos que Judas era el más confiable, era el mejor amigo de Jesús. Eso era lo que uno creía. Le daba a los pobres supuestamente, era el que llevaba la bolsa, era, o sea, parece que Jesús le había dado la bolsa de la cosa para dársela a los pobres. Y uno pensaría que era el hombre más confiable. Muchas veces las personas que son tóxicas, ellos les gusta codearse con personas que tengan fama o personas que tengan dinero o personas que tengan estatus social. Y al Jesús ser el líder, ¿verdad? Y quieren, ya sea, no era, a lo mejor Jesús no le había dado eso, esa cosa que él tenía, él no se la había dado. Seguramente Judas quería dar la impresión de que él era el más confiable, de que él era el más cercano a Jesús. Y muchas veces las personas que son tóxicas quieren dar este tipo de impresión. Y dicen, oh muchacho, fulano, yo soy amigo de fulano, soy amigo de fulana. Muchas veces usan incluso este tipo de estrategia para decir, si mencionan a alguien que es famoso, que tiene estatus, sí, fulano o fulana, que son mis amigos personales. Mentira, no son amigos personales. O yo tengo muchos años conociendo a X personas, pero mentira, a lo mejor han cruzado palabras solamente, pero no lo conocen tanto como dicen que lo conocen. Entonces, esta era la cosa que a lo mejor Judas hacía para hacer pretender que era el más confiable. Y a la verdad, dentro de los ojos de los discípulos, a lo mejor parece que lo lograba en cierta manera, porque cuando Jesús dice que uno de ustedes me va a entregar, nadie lo cree. Incluso hasta lo dudan. En el Evangelio de Juan dice que lo dudan cuando Jesús se lo menciona. Pero, y tal parece que él en cierto sentido lo lograba. Jesús sabía lo que estaba sucediendo, pero los otros no sabían lo que estaba sucediendo. Y Jesús dejó que él siguiera con este tipo de teatro que él tenía. Él siguió que siguiera con este tipo de teatro y lo dejó y le dio, como decimos en Santo Domingo, le dio soga. Y siguió y siguió y siguió. Ahora, en realidad, las tres personas que eran más confiables para Jesús eran Pedro, Santiago y Juan. Eran los tres más confiables de Jesús. Fueron los primeros discípulos de Jesús. Tuvieron en los milagros más, como los milagros que eran clave, ellos tuvieron ahí, por ejemplo, en la casa de Jairo, cuando Jesucristo resucita a la hija de Jairo, en la transfiguración y en la pesca milagrosa, ellos estuvieron ahí. Ellos estuvieron ahí, fueron los primeros discípulos que Jesús llamó. Algunos de ellos, creo que fue Pedro y Felipe, Pedro o Andrés o Felipe, uno de ellos ya habían caminado con Juan, ¿verdad? Ya Pedro había caminado con Juan y Juan
Dios envió a Juan para preparar el camino para Jesús, antes de que llegara Jesús. Y los discípulos estuvieron en esos... pero Jesús enseña de este tipo de cosas, de que no debemos pretender, nunca debemos pretender ese tipo de conducta de querer codearnos con personas que tengan estatus, que tengan fama, que tengan dinero, que la Biblia lo llama príncipes o reyes, que esto es una práctica que nos puede llevar a que en vez de nosotros ser exaltados, seamos humillados. Y que eso no deberíamos practicar. Por ejemplo, en Proverbios, capítulo 25, del 6 al 7, dice así. Proverbios, capítulo 25, del 6 al 7, dice así. No te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no seas humillado delante del príncipe, a quien ha mirado tus ojos. ¿Verdad? No pretenda tú, dice la Biblia, no, no quieras tú estar en lugar de lo más grande, porque es mejor que él te diga que te diga que sube acá a que tú seas humillado. Las personas que no son tóxicas no buscan eso, no buscan aparentar. Chacho, yo conozco a tal celebridad o a tal persona que tiene tal estatus. Somos amigos. Cuando la gente investiga, se da cuenta que a lo mejor han cruzado palabras, son simplemente conocidos, pero no son amigos como tanto esa persona está diciendo. O si tú quieres codearte con esa persona, tú puedes ser desechado, porque sabemos que en todas las sociedades, el que quiere codearse con personas de high class puede terminar siendo desechado. O sea, si es una persona pobre o una persona que no tiene conocimiento, una persona que no tiene educación. También lo vemos en Lucas, capítulo 14. Jesucristo dice algo parecido. En Lucas, capítulo 14, del 7 al 11, dice así. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fueres convidado por alguno a boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces le está diciendo, se recuerdan, tenemos que recordarnos que en el libro de Génesis, cuando José, que es el segundo en Egipto, que los hermanos de él se sientan a la mesa y que él le prepara una comida y que están como contentos y todo eso, él lo sienta por orden del tamaño de los hermanos. Del más grande al más pequeño, al más grande, el primer asiento, después el segundo más grande, después el tercero más grande, después el cuarto más grande, y al final hasta el último. Y así fue que él lo organizó. Entonces, a lo mejor Jesús se está refiriendo a lo mismo. Cuando tú te vayas a una mesa, no te sientes en el primer lugar. O sea, parece que se hacían por orden, ya sea por algún tipo de orden, tal vez el mejor amigo, después el otro y el otro y el otro. Entonces así él decía. Entonces él decía: no te quieras sentar en el lugar que no te corresponde a ti. Si tú no eres el mejor amigo de esa persona, no te sientes al lado de esa persona.
Es como que si uno simplemente uno va a una boda y uno sencillamente una visita, pero uno quiere sentarse, uno quiere estar junto, sentarse en los lugares que le corresponde a la familia, de la novia o del novio, algo así, que eso no se ve bien. Entonces Jesucristo le está diciendo, no quiera ponerte en un lugar que no te corresponde a ti, porque entonces tú puedes ser humillado y decirte, ese lugar no te corresponde a ti. Lo mismo pasaba con Judas, que Judas quería sentarse al lado de Jesús siempre para dar la impresión de que él era el más confiable. De que, muchachos, esa persona, somos amigos, somos como uña y carne. ¿Qué pasa? Que Jesús siempre le dejó que corriera la bola. Y en el último momento, como dijo el mismo Jesús, prácticamente lo humilló, que es en Mateo, capítulo 26, del 24 al 25, cuando Jesús le dice que él mismo lo va a entregar. Mateo capítulo 26. Jesús tenía su música por dentro, como decimos. Y hasta en el último momento, 26, del 24 al 25, dice así: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Tú eres el que me va a entregar. Al final, enfrente de todo, ¿verdad? Como Jesucristo le dijo, el que se alaba será humillado, el que se humilla será exaltado. Entonces le dice, tú, y tanto tiempo que Judas sentándose, dando a entender que él era el más cercano, que después de eso era él, que como él, que como incluso en el Evangelio de Juan, el mismo Jesús le da del pan. Y también hay gente que son como medio entrometidos. Las personas tóxicas son personas entrometidas. Se meten en la conversación. Entonces cuando Jesús comía, iba Judas y decía, Señor, ese pedazo de pollo que tiene como que se ve bueno, voy a coger un pedazo. Y se lo metía. Y Jesús, como era manso y humilde, lo dejaba. Pero Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús ya tenía sabía lo que estaba sucediendo. Y Jesús, como era manso y humilde, se lo permitía. Hasta que al final le dijo, mira, tú eres el que me va a entregar. Tú eres el que está planeando entregarme a mí. Entonces, los mejores amigos de Jesús no eran perfectos. Eran seres humanos que tenían sus errores. Y esto es importante aclararlo, porque hay personas que buscan, algunas veces nosotros los seres humanos somos muy idealistas. Buscamos el perfecto amigo, la perfecta pareja, la perfecta iglesia, ¿verdad? La perfecta universidad, el perfecto trabajo, cosas que en este mundo no existen. Eran personas que eran, entonces las personas que siempre están buscando cosas perfectas, al final se quedan lamentablemente solos. Aunque Dios le envíe un buen amigo, aunque Dios le envíe una buena pareja, aunque Dios le envíe un buen trabajo, se quedan prácticamente sin nada porque siempre están pendientes a los defectos. Entonces, aunque eran los mejores amigos de Jesús y tuvieron sus defectos, como el caso de Pedro, Pedro era impulsivo, era una persona impulsiva, era una persona que su boca iba más rápido que su mente. Que hablaba mucho y le dijo a Jesús, Señor, yo por ti voy a morir y yo voy, esto te van a negar, pero yo voy a morir por ti. Jesucristo le dijo, te digo de verdad que tú, antes de que el gallo cante 3 veces esta noche, tú me vas a negar. Tú me vas a negar 3 veces. Tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. ¿Verdad? Pero al final, Pedro resultó ser la persona que Jesús
por así decirlo, el pastor de toda la iglesia vino a ser Pedro, que Jesucristo le dijo, apacienta mis ovejas. Después de que le preguntó, ¿tú me amas? Se lo preguntó 3 veces. Después le dijo, apacienta mis ovejas. Porque Pedro era muy impulsivo. También cuando le cortó la oreja al soldado que fue a uno de los que fue a prender a Jesús. Y Jesús le tiene que decir, al que a hierro mata, a hierro muere. También el caso de él tenía temor a la muerte. A causa de tener ese temor tan terrible a la muerte, llegó a negar a Jesús. Y el mismo Pablo tuvo que enfrentarlo. Y eso lo menciona en el libro de Gálatas. Y creo que en el libro de los Hechos lo menciona también. Que Pablo tuvo que enfrentarlo porque por tanto miedo que él tenía a la muerte, lo hacía cometer errores. Pero fue prácticamente, tuvo primero, las primeras revelaciones fue a él que se la dio, que cuando Jesús le pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes? Entonces Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Pedro caminó sobre el agua, ¿verdad? También tenemos el caso de Santiago. Santiago era un poquito egoísta juntamente con Juan, que eran hermanos. Santiago le pide a Jesús, precisamente le pide a Jesús sentarse. Santiago y Juan le piden a Jesús sentarse uno al lado del otro en el reino, allá en el reino celestial, ya cuando la iglesia en el reino, cuando Cristo reine por los siglos de los siglos, le pidió que se sentaran uno al lado del otro. O sea, Juan a un lado y él al otro. Eso está en los evangelios. Pero este es Mateo, el que lo quiera buscar, Mateo capítulo 20, del 20 al 28. Y él le dijo, eso no me toca a mí darlo. El que le toca dar ese puesto es al Padre. A mí no me toca dar. Pero se cree que en la iglesia los dos que se van a sentar, uno a la izquierda y otro a la derecha, que se le llaman los dos olivos, van a ser Moisés y Elías. Los que se van a sentar uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Pero yo quería, entonces los otros se enojaron con Juan y con Santiago, porque era un acto como de egoísmo, como de ser un poquito egoísta. Pero a pesar de eso, Santiago fue un líder de la iglesia. Santiago escribió cartas. Pero también Santiago tenía otro defecto antes de eso, que Santiago era medio violento. Por eso es que Jesús le llama a Santiago y a Juan, él le llama los hijos del trueno. Quizás porque tenían un temperamento violento. Entonces en Lucas capítulo 29, capítulo 9 del 51 al 56, ellos iban a preparar la Pascua y tenían que pasar creo que por Samaria. Y los samaritanos lo dejaron pasar porque sabían que era el asunto de la Pascua, y los samaritanos tenían problemas con los judíos en ese entonces. Entonces, eso fue Jacobo y Juan. Ahora que me recuerdo. Eso fue Jacobo y Juan. Pero Santiago parece que era muy violento, y por eso Jesús le puso a los hijos del trueno. Juan, aunque no lo crean, para mí, Juan fue el discípulo más grande de los 12. Incluso más grande que Pablo. Algunas personas no estarán de acuerdo conmigo y dirán, bueno, Pablo fue el más grande. Yo creo que fue Juan, porque primero, Juan también era egoísta. Juan también era egoísta. Jesús lo llamó el discípulo amado. Y también Juan era violento. Juan sí fue entre Jacobo y Juan, que como no lo dejaron pasar por Samaria, él le dijo a Jesús, ¿tú quieres que hagamos como Elías, que hizo descender fuego del cielo? Y Jesús le dijo, ustedes no saben de cuál es su espíritu. Yo no vine a condenar a los hombres, yo vine a salvar a los hombres. Elías sí tenía un espíritu de condenación. Elías sí tenía un espíritu de condenación, que el que se metía con Elías ya sabe lo que le pasaba, que él podía descender fuego del cielo y, ¿entiendes?
Pero ese era el espíritu que Dios le había dado a Elías. Ese no es el espíritu que le ha dado a la iglesia. Nuestro espíritu no es de condenación, sino para salvar a los hombres. Y también que era tímido. Juan se le veía que era muy tímido, o era tímido, o era que no hablaba mucho por causa de que era el más joven. Hay personas que creen que él era el más joven de todos los apóstoles. Pero él escribió cartas, él fue evangelista, ¿verdad? Él fue una columna de la iglesia. Ahora, ¿por qué yo digo que Juan era el más grande de los apóstoles? Porque Juan fue que ocupó el lugar de Jesús como hijo de María. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué hace eso que sea tan grande? Imagínense que ustedes tengan a Jesús como hijo. Aunque sea en el aspecto humano, lo tienen como hijo. Cuando Jesús es crucificado, ese vacío que deja a Jesús en María como madre, ¿verdad? Un vacío grande. Entonces, él le dice a Juan, él le dice, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Para que Juan sea el que llene ese vacío en María. Para Juan poder llenar ese vacío, él debió haber llegado a una estatura más o menos como la de Cristo, hombre. Para que María no sintiera ese vacío, ¿verdad? Ese vacío que iba a dejar Jesús cuando Jesús se fuera. Y eso no es cualquiera que puede llegar a ese nivel. Entonces también se cree que el Evangelio de Juan tenía es tan diferente y tenía otro tipo de información por María. Porque María fue que le dijo cosas que en los otros evangelios no aparecen. Vemos que eran personas que tenían sus defectos, pero también pudieron conseguir su virtud caminando con Cristo. Entonces, el principio que podemos ver en esto es que nuestros mejores amigos tienen que proyectar un crecimiento espiritual. Y cuando me refiero a un crecimiento espiritual, yo no me refiero a que tienen muchos dones o que tienen un ministerio grande, porque eso se parece un poquito a la gente del mundo, que la gente del mundo busca gente que tengan fama, que tenga dinero, como dije en el principio, codiarse con gente que tenga dinero. Cuando yo me refiero a un asunto espiritual, es el carácter de Cristo en esa persona. Ve, el carácter que esa persona, ellos también fueron según dice la Biblia, que lo dejaron todo. Ellos lo dejaron todo, dejaron todo, como el mismo caso que hizo Abraham cuando Dios lo llamó, cuando Dios llamó a Abraham, Abraham se fue y lo dejó todo. Dejó familia y se fue simplemente con Sara y con Lot y lo dejó todo. Entonces, los otros discípulos, cuando usted analiza, los otros discípulos fueron como poquito a poquito que fueron dejando la cosa. Ellos lo dejaron todo de una. ¿Ve? Y esto, ¿cómo lo podemos aplicar a nosotros? Que el mejor amigo, si uno está enfermo, también otra definición que se le dice al mejor amigo es que el mejor amigo es el hermano que no es de sangre. O la hermana que no es de sangre. Ese es el mejor amigo. Que si uno está enfermo, son capaces de decir, mira, fulano está enfermo, de dejar el trabajo, si están trabajando, fulano está enfermo, tengo que ir al hospital a ver a fulano, que fulano tiene un problema, tengo que estar, siempre están ahí en ese momento. Por eso se dice, yo siempre veo en las redes sociales, algunas veces las redes sociales son buenas para alguna cosa, que dicen que los amigos se cuentan 2 veces. Cuando en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y que en los tiempos, tú cuentas en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y entonces el que se queda en los tiempos malos, ese es tu mejor amigo. Para terminar esta serie de cómo Jesucristo escogía a sus amigos. Estos 3 eran el círculo más íntimo de Jesús. El círculo más íntimo
de Jesús y fueron los líderes que llegaron más grandes dentro de la iglesia primitiva. Y entonces ya vemos que, para resumir, vemos que habían diferentes círculos. Estaban la muchedumbre que seguía a Jesús, estaban los 70 y estaban los 12 y estaban los 3. ¿Ve? Y cómo ese círculo se va achicando y achicando. Entonces así tenemos que ser nosotros. Ir calificando a las personas. No calificarlas según su apariencia, sino como más o menos quién puede ser a la persona a la que yo más puedo confiar. No como hay personas que tienen amigos y no saben calificarlo. Y cogen a cualquiera, y cualquiera es su amigo. Y no saben calificar entre un conocido y una amistad, entre un amigo y un mejor amigo. Ellos no lo saben calificar. Y por eso es que vienen tantos problemas. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer eso, la iglesia, incluso dentro de la misma iglesia, hay menos engaño, hay menos sorpresa, hay menos escándalo. Saber que el Señor nos guía a nosotros a calificar. Incluso una vez que en la psicología todos tenemos un círculo invisible en el que nosotros permitimos a la persona qué tanto puede entrar o a ese círculo o qué tanto no. Y hay personas, regularmente las personas que son tímidas o son introvertidas tienen un círculo más pequeño que o más grande, por así decirlo, que las personas que no son tímidas, que tienen un círculo más pequeño. Es decir, las personas que son extrovertidas, que les gusta socializar, tienen un círculo invisible más pequeño que la persona que el otro, el que está afuera, puede penetrar más fácil, puede tener más contacto más fácil. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.